Damos gracias al Todopoderoso por permitirnos una vez más, acá en Contexto, emitir enseñanzas relacionadas con todo lo que tiene que ver con la historia bíblica y la historia del cristianismo. A partir del mes de noviembre, queremos llevarles a ustedes una serie de contenidos relacionados con la historia de la iglesia cristiana o historia del cristianismo. Pero esta parte la vamos a tratar en otro programa. Lo que queremos hoy es ubicarlos a ustedes en lo que es el tiempo y el espacio de la historia universal para luego ubicarnos en qué periodo empezó la historia del cristianismo. Recordamos que hay un periodo de la historia antigua que inicia con la aparición de la Escritura y va hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. De ahí en adelante viene el periodo de la Edad Media, también llamada Medioevo o época del oscurantismo, y este periodo termina en 1453 con la caída del Imperio Romano, pero en Oriente, lo que se llamaba el Imperio de Bizancio. De ahí, de 1453 en adelante empieza la era moderna y esta termina con el hecho histórico de la Revolución Francesa. Ahí en adelante de la Revolución Francesa de 1789 culmina hasta nuestros días lo que se llama la Edad Contemporánea. ¿Qué queríamos ubicarlos? Que dentro de estos periodos históricos nos ubicáramos en la Edad Antigua, es decir, en los primeros meses, primeros años de la edad o periodo cristiano. Pero queremos ubicarnos dentro de ya la parte histórica bíblica y vamos a hacer referencia rápidamente a ese hecho trascendental para la historia del mundo y para la humanidad, que es precisamente el periodo de los profetas. Ubiquémonos poco más o menos dentro del siglo VIII antes de la era cristiana. ¿Quiénes estaban por allí en esa época dentro del contexto bíblico? Estaban unos profetas con el nombre de Isaías, estaba allí también Ezequiel, Jeremías, estaba Daniel muchos años después, pero queremos indicarles a ustedes, mis amados radioescuchas, que vamos a ubicarnos dentro de lo que fue la época de Isaías, quien por revelación de Dios, por iluminación del Todopoderoso, le indicó a este profeta y a otros la venida del Mesías. Por eso le doy un saludo muy especial a mi compañero Carlos y al compañero Uriel, y vamos a mirar bíblicamente qué fue lo que sucedió, qué fue lo que el Señor le dijo a Isaías relacionado con la venida del Mesías. Entonces, Uriel, ubiquemos a las amados radioescuchas, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Isaías? Así es, doctor, muy buenas tardes. Carlito, buenas tardes. Buenas tardes, Uriel. A todos los oyentes, buenas tardes. Sí, señor. No lo dejé ni hablar, no lo dejé ni saludar a Carlitos. Pero sí, señor, estamos retrocediendo en el tiempo y estoy muy emocionado, muy contento por el tema que vamos a tratar en estos, yo creo que van a ser varios mesecitos. Varios meses o un año, yo creo. Por ahí. Pero específicamente lo que el doctor me dice está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Me va a permitir leer de la Nueva Traducción Viviente, la tengo aquí. Y dice lo siguiente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Vea, eso nos indica Isaías 9, 6 al 7, ¿cierto? Sí, señor. Acá, precisamente, ya siglos antes de que naciera Jesús, ya Isaías lo había revelado por medio de la iluminación que Dios le dio. Pero, Carlos, ¿qué podemos
anexar a esa manifestación hecha por Dios a Isaías? Bueno, podemos manifestar que con toda razón Isaías es llamado el príncipe de los profetas. ¿Por qué? Porque la visión que tuvo del Señor como alto y sublime. Las profecías de Isaías presentan un cuadro de mayor diversidad del Mesías de todo el Antiguo Testamento y contiene una información acerca de su primera y segunda venida. Así Isaías, cuyo nombre significa salvación del Señor, nació en el año cerca del año 760 a.C., pero ya Dios estaba anunciando lo que iba a hacer con la historia del cristianismo. Así es, Uriel, ¿hay otros profetas? Sí, señor. Hicieron también relación a la venida del Mesías. Sí, señor. Por ejemplo, así rápidamente, Daniel, Zacarías. En Daniel también capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, capítulo 12. Con las ahí 70 está semanas. Él está ¿no? hablando de esto. Zacarías también. Zacarías también. También habló y dijo que era el... Y en sí toda la palabra, doctor, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando, o bueno, antes de, en el Antiguo Testamento hablaba de ese Mesías y en los prometido. Salmos también. En los Salmos también habla bastante de eso. Y la promesa comienza desde Génesis 3:15, de que el hombre cae en pecado. ¿Cierto, Carlitos? ¿Qué más? Además también porque en el versículo que leíamos anteriormente en Isaías, capítulo 9, versículo 6, estos versículos dan la razón culminante de la futura alegría de Israel. Y además porque la venida del Mesías, la promesa mesiánica, se expresa cuidadosamente. Un niño nacerá, pero un hijo será dado por Dios. Es más que paralelismo hebreo, es precisión mesiánica. Es importantísimo tener eso en cuenta. Sí, señor. Mire cómo Dios en su omnipotencia, es decir, en su sabiduría inmensa, ya le estaba indicando, como lo dijo Uriel, desde el Génesis y a través de todo el periodo bíblico, a través de la vida en Noé, en Abraham, en los grandes profetas, en Moisés, la venida del Mesías. Y esta escritura que precisamos en 9:6, sí, señor, de Isaías, se cumplió. Sí, señor. ¿Qué escritura, mi hermano Uriel? Sí, señor, la tenemos en Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Me permito leerles también. Dice, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, recuerde que Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Versículo 27. A una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ahí se cumplió la profecía. Y también se declara el paralelo entre Juan el Bautista y Jesús. Una vez, con claridad, haber fijado de que se cumplió la promesa de Isaías, ahora se cumplió con el nacimiento en lo relatado en el primer capítulo de Lucas, desde el versículo 27 en adelante. Ahora vamos a mirar cómo fue la muerte y resurrección del Mesías prometido desde la época de Isaías. Urielito, ¿qué podemos aquí precisar? Bueno, doctor, es interesante que el Mesías, en un principio la gente tiene como ese concepto de que era como la esperanza solamente para Israel, pero resulta que Cristo es esperanza para el mundo entero y por eso desde antes con Adán y Eva ya estaba esa esperanza para todo el mundo. Y es ver cómo Dios a veces es como incomprensible en nuestra mente tan finita. Nos queda difícil entender esa parte o comprender que el Señor, el Dios, el creador de todo el universo, se haya hecho un bebecito, ¿cierto? Que haya nacido de una mujer, se haya hecho un hombre igual que nosotros, 100% hombre, sí, para salvarnos. Eso es algo maravilloso, algo hermoso. El misterio más hermoso que podamos nosotros conocer, ¿cierto, Carlitos? Es importante también describir que el apóstol Pablo describe que por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Así es, mira hermanos, se cumple la escritura porque la palabra de Dios
es perfecta y se cumple en todo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 19 y 20, ahí está narrado todo lo que nosotros llamamos vida, pasión y muerte, Sí, señor. de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta lo que nos decía Uriel, es una promesa para salvar al mundo entero, Sí, señor. porque el amor de Dios para su pueblo era tanto que lo quería salvar de una vez, pero solamente era haciéndose hombre. Y por eso nace Jesús de María, su madre, y nace en una ciudad, en un pequeño pueblo, pero es para cumplir la promesa. Ahora quisiera que fijáramos bien cómo fue ese hecho de lo que fue la muerte del Señor Jesús. ¿Se hubiese podido evitar, hermano Uriel? No se podía No se podía. evitar. Ya Dios tenía un plan, ya todo estaba trazado por el amor hacia nosotros, como dice la Escritura en Juan 3:16, y ya tenía el que morir. Pero no tenía que morir de cualquier forma, tenía que morir de la forma como murió, exactamente como estaba profetizado siglos atrás. Entonces tenía que ser de una muerte en el momento justo. Dice que en el cumplimiento del tiempo, dice por ahí en Gálatas, en el momento justo, en el tiempo justo, en el día, porque es que también es interesante que murió en un día bien especial. Sí, así es. Es decir, la palabra de Dios se cumple. Sí, ¿cierto, señor. mi hermano Carlos? Se cumple a cabalidad, o sea, no hay un pero, ni tampoco, porque ahí es donde podemos comprobar la inerrancia de la Biblia. Sí, O sea, señor. todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, uno puede mirar y tener varios capítulos, versículos paralelos, pero en ninguna parte de la Biblia se contradice o dice aquí faltó o aquí no se cumplió. Todo se cumplió, así como decía Uriel, se hizo hombre el Señor Jesucristo, pero porque él ¿qué pasó? Él vio tanto dolor, tanta maldad en el hombre, que él dijo, yo voy a enviar a mi hijo para que sustituya al hombre. Ujú. Y fue en esa parte de sustitución donde, porque nosotros divinamente habíamos podido pasar por esa prueba, por ese dolor y sufrir todo lo que padeció Cristo, y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos. Y que lo merecíamos, ¿no? Que lo merecíamos, que eso era lo más terrible, y que él dijo, no, por amor a mis hijos voy a pasar a mi hijo por la cruz, por el sufrimiento. ¿Para qué? Para que se cumpliera toda la promesa que se había dicho desde el principio. Así es, toda esa promesa desde el Génesis, como lo vimos anteriormente, a través de toda la vida histórica y de los grandes hombres, empezando por los profetas. Mire cómo indicaron el Señor dónde iban a ser, Sí, cómo sí. iban a ser y cómo iba a morir y por qué iba a morir. Ujú. Y mire también que ahí profetizó cómo iba a ser ese juicio injusto, cómo iba a ser tratado, pero todo lo que dijeron mis compañeros era por el amor de Dios a su pueblo de Sí, Israel, por la misericordia de Él que tenía para salvar a su pueblo, y en Cristo y en la cruz salvar al mundo entero, como lo dijo Uriel, correcto. ¿cierto? Sí, señor. Y es que lo bonito de todo esto también es que tenemos un Dios que se entregó por nosotros, se hizo matar por nosotros, o sea, entregó su vida, Sí. pero no se quedó ahí muerto, como muchos a veces tienden a entender, ¿no? Ven a Jesucristo todavía ya crucificado, y hay otra parte que es el complemento de esto, y es la resurrección, doctor, que también desde el Antiguo Testamento estaba profetizado. Fíjese que en Job capítulo 19 versículos 25 y 26 dice que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Así es, vamos allá a ese evento de gran majestuosidad para el mundo entero, que fue la resurrección. Sí, por eres eso por ahí. allá llegaron el día en que llegaron a la visita. ¿Quiénes fueron los que fueron a visitar a la tumba del Señor? María Magdalena y Ah, otras. Y otras mujeres que iban con incienso y especies especiales para poderlas colocar en el cuerpo, en la tumba de Jesús. Sí, señor. Ellas fueron las que fueron sorprendidas cuando se les apareció un ángel, pero ese ángel era el Señor Jesucristo. Sí. Y mire qué bueno, vea, que hayan sido las mujeres las que primero se enteraron Sí. de la resurrección del Señor. Pero mire cómo Magdalena, cuando vio la piedra que estaba corrida, ella inmediatamente se fue a donde Pedro Sí. a avisarle, y a Juan. Y estos igualmente de carrera fue una maratón, y la ganó Juan, ¿no?
pero él no se atrevió a entrar. No. ¿Y qué fue lo que entró cuando Pedro se da cuenta qué fue lo que vio allí en esa tumba? Los lienzos, dicen Los que las lienzos, ropas ahí las tendidos ropas. ahí, pero como bien ordenaditos, como si alguien los hubiera dejado ahí bien ordenados. Exactamente. Hay algunos historiadores y algunos paganos, algunos incrédulos que dicen que no, que cómo iba a resucitar el cuerpo de Jesús, sino que se lo habían robado, se Sí. lo habían llevado. Inclusive Entonces, la palabra dice que eso la también palabra lo iban dice. a decir, ya el Señor estaba ya se adelantándose. había profetizado antes. Sí, Y señor. entonces mire cómo puede uno imaginar, amados radioescuchas, que en primer lugar los lienzos estaban sin moverse, es decir, una sábana tendida perfectamente como si estuviera el cuerpo internamente. Sí, señor. Y el sudario debidamente y meticulosamente bien organizadito. Sí, señor. ¿Será que, me pregunto yo, alguien que se va a robar un cuerpo va a tener tiempo para poder organizar. organizar eso de esas maneras? ¿O por qué se dio eso? No, señor. Ese El es Señor. El Señor es sublime, es soberano, además porque la palabra griega que traducimos resurrección es anastasis, que literalmente significa estar de pie otra vez o levantarse otra vez. Y Ujú. tendemos a pensar que nuestra resurrección futura será simplemente la continuidad de la existencia personal. Y no, pues lógico, Dios es el que va a resucitar, nosotros también vamos a estar con Él, pero Él fue el primero que resucitó y que ascendió. Sí, El Salmo 49:15, doctor y Carlitos, dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Ya hablando el profeta de lo que el Señor iba a hacer. de lo que el Señor iba a hacer. Miren, está claro, amados radioescuchas, que la resurrección del Señor, además de haber sido un hecho por el poder de Dios, un hecho divino, un hecho espiritual, sobrenatural, también, amados radioescuchas, es un hecho histórico. ¿Por qué histórico? Los grandes historiadores de esa época, estaba un señor llamado Flavio Josefo, Sí, señor. autoridad en la historia, Sí, señor. y él, en sus memorias, narró ¿Se refirió a ese tema específico? exactamente Ah. de la resurrección de Cristo. Entonces, mira, amados redescuchas, ya es un hecho histórico, Ujú. pero también hubo otro gran historiador llamado Plinio el Joven, que en una carta que él envió por allá a un amigo a Roma, le contaba el hecho de que en Jerusalén Mm. se había dado tal hecho de la resurrección de aquel que decía ser el Hijo de Dios, Vea y pues. que el sumo sacerdote o los sacerdotes habían dado muerte en la cruz. Pero hay otros historiadores, hay uno que se llama Tácito. Sí, señor. Tácito También. narra en sus historias que en Jerusalén se dio un hecho que no se había dado nunca, y era que había resucitado el que llamaban el rey de los judíos. Y hay una carta que encontraron recientemente de un tal historiador llamado Léntulo. Sí. Y él narra allí no solamente que de la resurrección del Señor, sino lo describió físicamente. Mm. Y él decía que era una persona en donde su rostro se veía la iluminación, en donde sus palabras eran tan llenas de amor que ningún otro había pronunciado esas palabras, y que su amor había sido tan grande que en la cruz había perdonado todo Qué lo bonito. que le habían hecho. Qué bonito, porque de gente que está en la historia, o sea, como un hecho histórico, Y reconociendo, ¿no? o sea, como ratificando lo que la Biblia dice también claramente, y es como esa muestra de triunfo, ¿no? De decirle al Señor: yo vencí la muerte, estoy vivo. Y también todos los que hacemos parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo, tenemos también esa esperanza de decir que también nosotros vamos a resucitar el día que partamos de este mundo. En fin, tenemos Así vida es, eterna. Así es. Entonces, miren, amados radioescuchas y compañeros, en contexto, tenemos una serie de pruebas irrefutables
Una, la principal, para nosotros los creyentes, que es por fe, las que están narradas en las Sagradas Sí, señor. Escrituras. Sí, señor. Dos, las que están realizadas y hechas por historiadores seculares. Sí, señor. Pero hay unas pruebas eminentemente que son irrefutables y son los testimonios de personas que una vez resucitado el Señor y durante 40 días Sí, señor. lo vieron, hablaron, comieron, hablaron de las Sagradas Escrituras. Hagamos referencia a esto tan importante que me parece esos testigos presenciales, llamamos en derecho, y esos fueron, por ejemplo, se le a María Magdalena, Sí, de señor. una vez se le presentó ahí, cerca del huerto. Y María Magdalena lo confundió con el hortelano, con el que posiblemente cuidaba del huerto, y le dice: si usted sabe a dónde se han llevado al Señor, por favor díganos. Y mire que en el capítulo de San Marcos, capítulo 16, dice: pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. A ungirle. Así de sencillo. Testigo Tengo presencial. otro texto acá Sí, también. hermano. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras. Versículo 4, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Sí. Y dice: la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. 500. Bueno, vamos a hacer algunas adiciones a lo que veníamos hablando sobre, digamos, ya el aparecimiento del Señor a muchas personas. Habíamos hablado lo de Magdalena, lo de las Pedro, otras mujeres, los 12. Pedro, Juan. Hablamos muy importante lo que Uriel indicó de los 500. Más de 500. Pero hay una muy importante que, no sé, Urielito, lo de Maús, ¿cómo fue lo que ocurrió allá? Camino a Maús. Bueno, lo del camino a Emaús, yo tengo aquí lo de Tomás mientras Carlitos va buscando, porque lo de también es Emaús interesante. ocurrió lo siguiente: después de que el Señor murió, iban dos apóstoles de Sí. camino por allá de Emaús, tristes, acongojados, desorientados, frustrados, y el Señor los vio y les fue hablando y lo invitaron, ¿no? Ellos entablaron una conversación y el Señor les empezó a hacer una reseña histórica desde el inicio de las promesas de Dios para su pueblo, pero ellos no entendieron, hasta que por fin el Señor les dijo una palabra muy dura: duros de corazón, tercos, no entendían, pues era el Señor que les iba hablando. Inmediatamente no se dice los nombres de los discípulos, entendieron y dijeron: estamos acá con el Señor. Y entonces ellos mismos narran esto en la Sagrada Escritura y queda muy claro otra evidencia más de que el Señor resucitó, que el Señor estuvo 40 días en la tierra y que estuvo compartiendo con sus discípulos. Es más, les estaba reforzando nuevamente las enseñanzas por si se había olvidado antes de su vida pública. Y mire que Carlitos. también dice la aparición a sus discípulos, lo que decía el doctor Juan. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y siendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados; a quienes tengáis los pecados, estos los son retenidos. Y pues ahí sigue también narrando la incredulidad de Tomás, también porque Sí. era una persona que no creía nada. También antes de eso, en el mismo capítulo dice la aparición de Jesús a María Magdalena, ¿sí? Donde le dice: maestro, heme aquí. Y toda esta narración que era importante para
para ellos y está certificando lo que Jesús había resucitado. Así es, Y lo de que Tomás. Sí, señor. Y el Lucas 24, del 3 en adelante, es donde está lo del camino de Emaús, para que usted en su casita también pueda leer ese texto que Qué hacía buena esta referencia al precisión, doctor. Urielito, del Lucas texto 24, del versículo 3 en adelante, habla esa bonita historia, porque es algo que él les advirtió, Sí. lo que le iba a pasar, que tenía que pasar eso, que tenía que sufrir, pero aún les costaba mucho entenderlo. Mucho entender. Y uno de estos que le costó también harto fue a Tomás. Y dice Juan capítulo 20, versículos 27 y 29, dice: luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y creyeron. ¿Será que hay muchos que tenemos que verlo para creer? Imagínense, Sí, con todas las evidencias, Ujú. tanto históricas, testimoniales, en la escritura, yo creo, además, amados radioescuchos y compañeros, el solo hecho de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sí, señor. No lo hemos visto, pero lo sentimos. en Claro nuestro que sí. corazón. Creemos. Ujú. No vivimos esa época, pero hemos recibido las grandes bendiciones. Sí, Y señor. bueno, ¿y cuánto más no hemos recibido, mis hermanos? Y seguimos recibiendo. Eso es que eso es lo importante también, que Dios nos está, o sea, no, como decía don Juan, no lo vemos, no lo sentimos, pero Dios se está glorificando en todo momento con su presencia, con su amor, con su bondad, Así es. con todo está ahí Jesús. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana, todos Cada los días. mañana, nuevas usos. Pero como si fuera poco, Sí, señor. otras evidencias bíblicas que son irrefutables. En Hechos de los Apóstoles, desde el primer versículo, se habla de la La ida ascensión. del Señor a los cielos, es decir, la ascensión. Que esa sí está en la palabra de Dios. La Exactamente. ascensión, no por ahí otra ascensión que... No, sí, Sí. la asunción, eso es cuestión de los hombres. Sí. Ascensión, mis amados, No, es que también dicen que la ascensión de María. Y hablan eso de es asunción. de la ya asunción. utilizan Ah, es asunción diferente de María, la- sí. Ascensión en el Señor, Sí. y ellos inventaron una cosa, asunción. Vea pues. Entonces, eso hay que tener cuenta, y precisamente, amados radioescuchas, de esto se trata todo esto que vamos a transmitir de la historia, porque a medida que vamos ir adelantando, vamos aclarando toda una serie de cosas. Entonces aquí debe quedar claro que la ascensión es del Señor, Señor. y es lo único bíblico. La asunción es un dogma de la Iglesia Católica que instituyeron hace poquito tiempo, en 1948. Fue Poquito, yo instituido. pensé que eso era más antiguo. No, eso hace Sí. poco. Entonces, una de estas evidencias es precisamente, mis queridos hermanos, la ascensión del Señor. ¿Cómo narra Hechos de los Apóstoles esa ascensión del Señor? Vamos a leer desde el versículo 6. Versículo 6. Dice: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y aquí dice la palabra, la ascensión, dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Esa es una de las evidencias también, mis amados radioescuchas, de la resurrección del Señor. Sí, señor. De la presencia entre sus discípulos, con muchas mujeres, con mucha gente, que eso queda muy claro entre nosotros. Pero esta es una evidencia grande porque, mire, amados radioescuchas, el Señor estuvo compartiendo durante 40 días en la tierra con sus discípulos. Después de la resurrección. De la resurrección, sí, señor. Sí, señor. Y luego, el último momento, llamémoslo así, del Señor en la tierra fue que, digamos, invitó
a sus discípulos a ir al huerto de los olivos, donde precisamente había sido aprendido. Ujú. Y luego allí, después de que les habló, aquí hay algo muy bonito, en el 11 dice, habiendo dicho esto, mire, ya eso lo leyó, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, Ujú. fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijo, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez en la misma manera que lo han visto ir. Sí, señor. Esto me parece tan importante porque eso es una evidencia clara de la resurrección del Señor, de la presencia en los apóstoles y de la ida a los cielos. Ujú. Y además de La promesa del la regreso. promesa del regreso, o sea, de la segunda venida. ¿Qué podemos más decirles acá, Urielito, ustedes y Carlitos, que manejan esa Biblia de Beapa, para que quede realmente claro en nuestros radioescuchas que esto no es de cuestión de ideas y de sueños o de mitologías? No, esto es una realidad, amados radioescuchas, que el Señor resucitó, el Señor convivió con sus discípulos antes de irse a los cielos a reunirse con su Padre y que va a venir. ¿Qué más podemos decirles aquí? Y también en San Marcos 16, ascensión de Jesucristo. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Así es sencillo. Estas señales son señales manifestadas durante el ministerio de Cristo y de sus apóstoles para confirmarlos como verdaderos mensajeros del Evangelio. Y allí está con el Padre Celestial y allá vendrá por su iglesia. Amados radioescuchas, el tiempo se nos ha agotado, Señor. pero vamos a concluir cada uno un minutico. Bueno. Urielito. Bueno, yo digo que empezamos hablando de las promesas, de las profecías, cómo fueron cumplidas todas en Cristo, y aún faltan por cumplirse algunas. Una de esas es el regreso del Señor Jesucristo, y lo que yo quiero invitarlos en esta tarde es, estamos preparados para el regreso de Jesucristo, estamos creyendo que Él va a venir pronto, estamos viviendo con esa expectativa de que el Señor ya en pronto, en breve, como dice su palabra, viene, o estamos viviendo, como dicen por ahí algunos todavía burladores, dice el apóstol Pedro, que dicen desde hace tiempo escuchamos de eso y han pasado siglos, años y todavía y nada que llega. Pero Él va a llegar como ladrón en la noche. Estemos preparados. Otra conclusión que uno tiene que resaltar es que cuando uno habla con algunos creyentes dicen, ay no, qué miedo que todavía no venga el Señor Jesús. No, pues antes feliz y contentos que Él venga rápido, porque pues vamos a estar con Él en la eternidad, gozándonos en su presencia, alabándolo, exaltándolo. Entonces uno no debe tener miedo si Él viene. O sea, es algo muy satisfactorio, lo debemos esperar con gozo y con alegría, porque ese es el anhelo y el amor que nosotros tenemos también. Así es, entonces resumamos así la grandeza que es para nosotros los creyentes la ida, la ascensión del Señor. ¿Qué podemos aprender de la ascensión del Señor? Que fue el final de su ministerio en la tierra. Sí, Señor. Que es la promesa que así como Él está en la gloria de Dios en el Padre, también será nuestra eternidad allí. Es una victoria. Sí, Señor. Del Señor Totalmente. Jesús, una victoria completa. Nos deja ver con claridad que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento será el retorno del Señor, la segunda venida. Ahora, esto es para exaltar todo esto, lo que hizo el Señor Jesús, fue para exaltar la gloria del Todopoderoso. Y desde ahí, doctor, comienza la historia de la iglesia. Y ahí pasaremos en el próximo, como lo ha dicho Urielito, un hecho trascendental que es el día de Pentecostés. Sí, señor. Y ahí empieza la historia de la iglesia o historia del cristianismo, que es nuestro tema que nos va a llevar 6 meses, un año
no sé cuánto tiempo nos dará el Señor, pero queremos llevarle todos esos hechos históricos y nos vamos a dar cuenta qué ocurrió durante todo este tiempo. ¿Sí? Y era necesario, doctor, para antes de empezar con el tema de la historia del cristianismo y de la iglesia, pues hablar del centro de la iglesia y del cristianismo, que es Jesucristo. Por eso es tan importante el tema de hoy. Se cumplió la promesa de Isaías y se cumplió la gran promesa del Señor para su pueblo.